Bueno, chicos, vamos a corregir la ficha de física y química última de la última semana, ¿vale? La habéis trabajado, quien se ha puesto a trabajar ha visto que es una ficha con que eran 7 páginas o 6 páginas, pero lo habéis hecho un pispás porque la verdad es que eran actividades que tenemos ya bastante trabajadas y que sabéis cómo es. Bueno, primera actividad, nos enseñan 3 imágenes y me preguntan o me dicen que relacionen mediante flechas con 3 ideas que nos ponen a su derecha. En el primero tenemos un batido de leche fresas con azúcar. El segunda imagen es azúcar pura y la tercera una ensalada. Y aquí me piden que la relacione con si tiene aspecto heterogéneo o homogéneo. Lógicamente el batido de fresa, una vez que está pasado, lo vemos como una mezcla de qué tipo. Una mezcla homogénea, lo vemos todo igual, ¿vale? Lo que ocurre es que sabemos que es una mezcla, ¿vale? Es un batido de frutas. Tiene fresa, tiene leche, tiene azúcar, por tanto es una mezcla. Una mezcla, en este caso, una mezcla homogénea. El azúcar es algo homogéneo, lo vemos a simple vista homogéneo, pero realmente es una sustancia pura. El azúcar es azúcar y ya está, ¿vale? Tiene una fórmula química, por tanto el azúcar tiene aspecto homogéneo y es una sustancia pura. Y me queda la ensalada. La ensalada, lógicamente, vemos distintos componentes a simple vista, por tanto es una mezcla heterogénea, ¿de acuerdo? Entonces tenemos batido de fresa, mezcla homogénea, sustancia pura, perdón, tiene aspecto homogéneo, una mezcla homogénea. El azúcar es aspecto homogéneo, sustancia pura, y la ensalada claramente vemos que es una mezcla heterogénea. En el segundo vemos un trozo de roca, granito, vemos el agua de mar y sal. El granito, a simple vista, el granito es una mezcla de pequeños cristales de distintos minerales, por tanto, el granito tiene aspecto heterogéneo. Claramente es una mezcla. Agua de mar. El agua de mar, ¿qué es lo que es? Era una disolución, es agua, sal y otros componentes. Por tanto, es aspecto homogéneo, pero en realidad es una mezcla. Y el último, la sal. La sal, ¿qué es lo que es sal? Pues la sal es sal, con una fórmula química, que ya sabéis que la fórmula química de la sal era cloruro sódico, ClNa. Cloruro sódico, ¿vale? Por tanto, la sal es una sustancia pura. Segunda, pasamos a la tercera actividad, sería definiciones, ¿vale? La he buscado en el libro, la he buscado por internet, como la hayáis hecho. Yo voy a decir unas definiciones que nos pueden servir. Homogéneo, un sistema homogéneo. ¿Cuándo decimos que un sistema es homogéneo? Ya lo sabéis, cuando a simple vista solo observamos un tipo de sustancia, ¿vale? Es una sustancia, algo que yo estoy viendo que es uniforme, que es toda igual, Por tanto, sistema homogéneo es un sistema en el que a simple vista vemos una sola cosa, ¿vale? Segundo, heterogéneo. Pues lógicamente, si homogéneo vemos una sola cosa, sistema heterogéneo es aquel sistema en el que vemos varios componentes diferenciados, ¿vale? La ensalada, desde que hemos visto antes, un sistema heterogéneo. Vemos que hay distintos componentes perfectamente. Una mezcla. Claro, una mezcla es la unión de una o más sustancias. No hay más. No hay más. Una cosita. Una o más sustancias, pero que no reaccionan químicamente. Me refiero, yo tengo oxígeno y lo mezclo con, imaginaros, con aluminio, se produce una combustión, se quema el aluminio. Eso no es una mezcla, es una reacción química. Cuando hablamos de mezcla, hablamos de dos sustancias que se juntan, pero que no ocurre nada con ellos, que se quedan juntas así y punto, ¿vale? La arena y el serrín. Arena y serrín, yo junto las dos cosas, ¿pasa algo? Pues nada, ¿vale? Es una mezcla. 4. Tamiz. Tamiz es una palabra que no la hemos trabajado nosotros, pero la habré buscado. El tamiz es como un colador. El tamiz sirve para dejar pasar partículas finas de otras que son más gruesas.
¿vale? Por tanto, un tamiz, normalmente un tamiz es así. Tiene el redondo, ¿vale? El redondo, imaginaros esto, y aquí abajito lo que tiene es como una red metálica. ¿Qué ocurre? Que cuando yo echo una mezcla por aquí, de distintas sustancias, va a pasar los materiales finos, van a caer, y los materiales gruesos se van a quedar aquí. Este instrumento es un tamiz, como especie de un colador, ¿vale? 5. Destilación. La destilación es un proceso que me sirve para separar sustancias, ¿vale? Nosotros hemos visto el aparato, lo hemos comentado, pero no le hemos dado mayor importancia. Un destilador, os lo dibujé el último día, ¿vale? Sirve para caliento. Recordad este dibujo que os hice el otro día, ¿vale? Esto es un tubito, y este tubito está dentro de otro más grande, por el cual entra agua, frío, ¿vale? Y aquí tengo un recipiente en el que hay una mezcla. Y aquí le di calor. Claro, si yo hago que los gases pasen por aquí, empiezan a calentarse y el que tenga el mayor punto de ebullición más bajito, por ejemplo, alcohol y agua. Si yo caliento alcohol y agua, ¿qué se va a evaporar primero? El alcohol, ¿vale? El alcohol se evapora, pasa por aquí y lo recogemos, porque lo estamos enfriando. Aquí va en estado gaseoso, aquí es un gas, y cuando sale por aquí es un líquido. ¿Por qué aquí es un gas y aquí es un líquido? Porque por aquí, ¿qué le hemos dado? Calor, ¿vale? Hemos transformado el líquido en gas, ¿vale? Pero aquí, claro, entra agua fría y sale agua fría. Está corriendo continuamente el agua. Estamos enfriando esto. Cuando enfrío el gas que viene por aquí, este gas se convierte en gotitas otra vez. Y al final aquí lo que sale son gotas de, en este caso, alcohol. Eso es destilación, ¿eh? Después tenemos decantación. Decantación sabemos lo que es. Si yo cojo un recipiente, aquí, hecho arena y piedrecitas, yo lo muevo y lo dejo que repose echándole agua, ¿qué se va a venir al fondo primero? ¿Qué va a decantar? Lo que pese más. Por tanto, esto al cabo de un tiempo, esto ya lo sabéis, con agua se hace, ¿vale? Al final vamos a tener las piedras aquí abajo y los granitos aquí arriba. Se llama decantación. Método de separación de sustancias, ¿vale? Método de separación de sustancias. Puede ser dos sólidos o un líquido y un sólido. Bueno, aquí nos vienen métodos de separación. Nos dice, ¿cómo separaría una mezcla de arena y piedra? ¿Vale? Por tanto sería con un colador, con un tamiz, abajo. ¿Cómo separaría una mezcla de alcohol y agua? Destilación, ¿vale? Destilación, aquí lo tenemos. ¿Cómo obtendría la sal del agua del mar? Evaporando el agua y dejando que cristalice. Por tanto, calentando hasta lograr que el agua se evapore. Lo tenemos aquí. ¿Cómo separaría aceite de agua? ¿El aceite de agua qué le pasaba? Recordad que si yo tengo una mezcla, voy a cambiar el rotulador. Si yo tengo una mezcla de aceite y agua, el agua se quedaba aquí, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Vale? ¿Seguro? ¿Y el aceite? Bueno, al revés. El agua y el aceite no se mezclaban. ¿Recordad cómo hacíamos? Venga, ¿quién se quedaba abajo? ¿El agua o el aceite? El aceite es más denso que el agua. Si es más denso, ¿dónde se queda? Abajo. Por tanto, yo cojo el embudo, esto va a ser aceite, ¿vale? Y esto va a ser agua. Yo cojo el embudo de decantación, ¿recordáis cuál era? El que tenía aquí un grifito.
Y cuando empieza a caer el aceite, aquí está el agua, ¿vale? Este es aceite. Yo abro el grifo y este aceite va pasando por acá y se recoge en otro recipiente. Y cuando va a llegar el agua, cierro el grifo, ¿vale? Este es el grifito que tenemos aquí. Y ya tenemos entonces el aceite ha pasado para allá y cuando llegue el agua, cierro, separo. Se llama embudo de decantación, ¿de acuerdo? Y por último, ¿cómo separaría una mezcla de azufre y limaduras de hierro? Recordar que el hierro es el único metal que es atraído por el imán, por tanto utilizaríamos un imán para separarlo. Lo hicimos en clase. 5. ¿Verdadero o falso? Nos viene ahí, 1 litro de agua de mar tiene disueltos 35 gramos de sal. Vale. Nos dice, el agua de mar es una sustancia pura. Eso es falso. El agua de mar es una disolución, efectivamente. ¿Vale? Es agua y sal. Por tanto, no es una sustancia pura. ¿La sal es una mezcla de sustancias? ¿La sal es una mezcla de sustancias? Falso. La sal es sal. ¿Vale? Estará formado por distintos elementos, pero la sal es sal, no son dos sustancias distintas. Falso. El agua de mar es una disolución. Verdadero. La sal es un disolvente del agua marina. Mal. Eso es falso. Recordar que si yo tengo agua y sal, el agua era el disolvente y los granitos de sal, soluto. Por tanto, falso. ¿Vale? ¿La sal es un disolvente? No, el agua es un disolvente. Bueno, y la última, la sal se disuelve en el agua. Efectivamente, la sal se disuelve en el agua. Copia las definiciones de palabras disolución y disolvente. ¿Qué es una disolución? Pues ya lo sabemos. Es una mezcla homogénea de muchas partículas pequeñitas que se quedan unas metidas dentro de otras y no se ven a simple vista. ¿De acuerdo? Mezcla homogénea formada por sustancias cuyas partículas se entremezclan unas con otras y se dispersan. ¿Vale? Y la última, disolvente. Disolvente es una sustancia que está en mayor cantidad. La que más abunda es el disolvente. Es la sustancia que disuelve a otra en una mezcla homogénea, en una disolución. ¿Vale? Sustancia que está en mayor cantidad. Una serie de cuestiones para poner la cruz en la verdadera. Dice, ¿qué es el agua de mar? Pues el agua de mar ya lo hemos dicho varias veces. En estas 4 primeras, no es una mezcla heterogénea, no es una sustancia pura, no es una mezcla de soluto y de disolvente, está al revés, no dice que el soluto del agua y la sal es disolvente. Lo que es una disolución. Perfecto. ¿Qué es una partícula de agua? Lo más pequeñito que yo tengo que es agua, ¿qué es lo que va a ser? ¿Una qué? Una molécula de agua, claro. Lo más pequeño que es agua, ¿vale? Recordáis la fórmula del agua que era H2O. Lo más pequeñito que existe que sea agua es esto. El oxígeno y aquí 2 pequeñas partículas de hidrógeno. Esto es una molécula de agua. ¿Vale? Y lo más pequeñito que hay de sal, ¿qué es lo que va a ser? Una molécula de sal. ¿Vale? La siguiente dice, ¿qué son las moléculas? Pues las moléculas son la unión de ¿qué? ¿Aquí qué son? Unión de átomos, efectivamente. Pues entonces son partículas que están formadas por 2 o más átomos, ¿vale? ¿Cuál es un ejemplo? Bueno, haciendo referencia adelante, aquí hay una que le puede confundir, que dice las moléculas, las fórmulas químicas. Una molécula es una fórmula química. Una molécula es algo real, la fórmula química es una forma de expresar, ¿vale? Pero no es lo real. ¿Cuál es un ejemplo de mezcla homogénea? Una mezcla que yo no observe sus componentes a simple vista. Pues lógicamente el agua con aceite no, porque el agua y aceite sabemos que no se mezclan. Por tanto, no es homogéneo. ¿La sal? No, la sal hemos dicho que era una sustancia pura, no es una mezcla. La roca llamada granito, la foto de antes. Granito es una roca que está formada por muchos cristales pequeñitos. Es una mezcla heterogénea, por tanto, el aire, claro. Esto está lleno de aire y esto es una mezcla.
Que yo no observo, si mira, aquí hay una partícula de oxígeno, aquí hay vapor de agua, aquí hay no. No, el aire es aire, es una mezcla homogénea. ¿Cómo separaría una mezcla de alcohol y agua? Ya lo hemos repetido varias veces. Destilación, ¿vale? ¿Cómo separaría una mezcla de arena y grava? Lo hemos comentado antes. Por el tamiz, tamizando. ¿Qué es una disolución? Una disolución es una mezcla homogénea con soluto y disolvente. Mezcla homogénea con un soluto y con un disolvente. ¿Para qué usarías un embudo de decantación? ¿Para separar qué? Para separar dos líquidos que no estén unidos, dos líquidos que sean una mezcla heterogénea, ¿vale? Para separar dos líquidos. No para mezclar dos líquidos, sino para separar. ¿Qué le ocurre a un soluto cuando lo añadimos a un disolvente? ¿Qué le ocurre al soluto cuando lo añadimos al agua y lo agitamos? ¿Qué le pasa? ¿Que desaparece? Sí, pero eso en física no tiene sentido. Está ahí, lo que pasa es que no lo veo, pero está. ¿Que disuelve el agua? No, al revés. Que se disuelve. La primera, que se disuelve. En el agua del mar, ¿qué sustancia es un soluto? En el agua de mar, ¿qué es soluto? Pues la sal, claro, la sal. ¿Qué le ocurre a la sal cuando ponemos a evaporar un poco de agua marina? ¿Qué le pasa a la sal? Se va el agua y ¿qué nos queda aquí abajo? Pequeños cristalitos de sal. Eso se llama que precipita y forma cristales, ¿vale? Precipita y se cristaliza en el fondo del vaso. Lo que hicimos con el sulfato de cobre, que lo dejamos allí fuera, ¿vale? ¿Para qué usaría un imán? Un imán lo utiliza ¿para qué? ¿Para separar qué? Una mezcla donde haya trocitos de hierro, ¿vale? Después nos dice, ¿qué diferencia hay entre una mezcla y una sustancia pura? Fácil, ¿no? Una mezcla está formada por dos o más sustancias. La ensalada se ve fácilmente. Y una sustancia pura está formada por un solo tipo de sustancia. Claro. En la ensalada, ¿qué sustancias puras tenemos? Pues yo tengo el vinagre, por ejemplo. ¿Vale? Si no está diluido, ¿vale? El aceite, la sal, ¿vale? Pero todo eso junto formaría una mezcla. En esta sopa de letras hay 8 palabras relacionadas con el tema. Bueno, pues yo he mirado aquí y yo he visto compuesto, metal, está puesto al revés, ¿vale? Electrolisis, la electrolisis es separación del agua. Mirad, la electrolisis es esto. Yo pongo aquí agua. Pongo una pila. Y meto un cable por aquí y el otro cable aquí. Se forma un circuito eléctrico, ¿vale? Se cierra el circuito y aquí empiezan a aparecer pequeñas burbujitas y aquí pequeñas burbujitas. Porque la electrolisis lo que hace es que separa el agua por métodos complicados, por métodos químicos, en oxígeno y en hidrógeno. ¿Vale? Aquí viene un elemento, aquí viene disolución, emulsión, que es un tipo de mezcla homogénea, ¿vale? La mayonesa. Soluto, que lo tenemos aquí. Aquí en vertical tengo mezcla, no sé si se me ha pasado alguno, ¿vale? Pero ahí están los 8. Para que lo veáis, ¿vale? Y por último, nos vienen una serie de imágenes. Voy a borrar esto. Voy a borrar para utilizar los mismos dibujos que vienen en el texto. Vamos a ver. Con esto nos vale. Miren aquí unas partículas negras, ¿vale? Y unas partículas más blanquitas. Aquí viene otra, aquí viene otra, aquí viene una negra también, aquí viene otra negra, aquí viene una blanquita, otra negra por aquí. Vale. Aquí todas son iguales, blanquitas todas. Aquí negro, negro, pequeñita, 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 negro, negro, pero de dos en dos, ¿vale?
Como me hubieran puesto de 3 en 3, que me da igual. Vale. Estas me vienen muchas distintas, ¿vale? Sin orden, ni concierto, ni nada. Muchas distintas. En esta todas son negras. Y de esta forma. ¿Vale? Y la última, me aparecen muchas de este tipo. ¿Vale? Dice, vamos a diferenciar entre sustancia pura o mezcla. Para que sea sustancia pura, todo tiene que estar hecho de lo mismo. Este es una mezcla. Distintos componentes. Sin problema. Este, todo igual. ¿Vale? Por tanto, esto sería una sustancia pura. Este de aquí, ¿qué es lo que es? Partículas de un tipo, partículas de otro. Por tanto, es una mezcla. ¿Ya está? Vemos que hay dos cosas distintas. Aquí, claro, muy bien, esto es una mezcla. Es una mezcla también. Es una mezcla, hay un montón de partículas distintas. Este, ¿cómo son todas las partículas? Aunque estén de dos en dos, todas iguales. De una sola cosa, sustancia pura. Y este, también vemos una sola cosa, aunque esté formado de partículas distintas, pero realmente esto es una unidad sola, esto es otra unidad, esto es otra unidad, esto es otra unidad. Estos son moléculas. Y en este caso son moléculas de agua. Esta es H2O. Lo que yo he puesto aquí antes, mirad, ¿lo veis que es la misma? H2O. Es una sustancia pura. Agua. Dice, ¿cuál es la sustancia representada en la pregunta anterior? Puede ser agua. Puede ser, no es que es el único, puede ser agua. Este, porque es dos partículas de hidrógeno y una de oxígeno. Dos de hidrógeno y una de oxígeno. Dos de hidrógeno y una de oxígeno. Dos de hidrógeno y una. Aquí hay dos, no hay dos y una. ¿Y aquí cómo son? Dos por un lado y dos por otro. Por tanto, esa es la única que puede ser agua. ¿Vale? La letra F. ¿Cuántas moléculas de H2O hay en el dibujo? Si yo cuento las que hay en el dibujo, vemos, me acerco un poquito, ves que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 moléculas de agua. ¿Qué elementos lo forman? Ya lo hemos dicho, hidrógeno y oxígeno. ¿El agua que es un compuesto o un elemento? Es un compuesto. ¿Por qué es un compuesto? Pues está formado por dos tipos distintos de átomos. ¿Vale? Este, por ejemplo, ¿qué sería? ¿Un compuesto o un elemento? Es un elemento. ¿Por qué? Porque todas las partículas es de una sola cosa, de un solo tipo de átomo. Esto es una representación de moléculas de lo que sea, de oxígeno o lo que fuese. Por tanto, estos son de un mismo elemento y estos son de dos tipos de elementos. Esto es un compuesto y esto es una sustancia pura, elemento. ¿Vale? Pues chicos, corregimos esto. Y en el vídeo que os mandaré a continuación, el siguiente vídeo, va a ser sobre la tabla periódica, creo, que es lo que nos pertenece. Venga, corregimos bien la actividad y echamos un vistazo al vídeo, ¿de acuerdo? Chaito, nos vemos.